Ya estamos en contacto con Pedro Pablo Peñalosa, periodista de El Universal de Venezuela. Pedro Pablo, muchísimas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A ver, primero tener los antecedentes y poder tomar el pulso de lo que está sucediendo en el país luego de la autoproclamación de Guaidó y este discurso que en estos minutos estamos escuchando del presidente Maduro, quien han señalado que se mantiene en el poder y que tendrá que ser la justicia venezolana, pero también el pueblo quienes tendrán que definir cuál es esta situación que ocurre desde la Asamblea Nacional. Bueno, ya que en realidad quien tiene la llave de esta crisis es la Fuerza Armada Nacional, que hasta ahora sigue leal al presidente Maduro. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque no solamente, como señalaba, se ha dado el apoyo internacional a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea para que asuma de manera interina la presidencia de la República, sino por toda la denuncia que ha existido contra Maduro. Hay que recordar que esta crisis viene porque el presidente inicia el 10 de enero un segundo mandato que ya venía cuestionado por un proceso electoral que se calificó como fraudulento, que se llevó a cabo el 20 de mayo. Esto ya comenzó con la crítica o el cuestionamiento internacional. Recordar que en esa elección no participó la Mesa de Unidad Democrática, que es la principal fuerza de oposición, porque no existían, así lo consideraron, las condiciones para competir, y eso generó pues todo ese rechazo a esa reelección. Sin embargo, Maduro el 10 de enero seguramente ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento, como establece la Constitución, y pretende de esa manera gobernar por 6 años más. En este momento, como digo, visto el funcionamiento del poder legislativo y también de buena parte de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos, se puede decir que el sostén de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores es sin duda alguna la Fuerza Armada, que repito, el ministro de la Defensa ya en reiteradas ocasiones ha jurado lealtad a Maduro y ha dicho que seguirá acompañándolo, y eso obviamente es lo que permite que esté en este momento declarando el Palacio de Miraflores. Pedro Pablo, preguntarte cuál es la situación en las calles de Caracas, pero también en distintos sectores de Venezuela, porque ya se habían anunciado estas manifestaciones, pero hay un cambio, me imagino, con el minuto en que Juan Guaidó juramenta, se autoproclama presidente encargado de Venezuela, y también las palabras que estamos escuchando de Nicolás Maduro, presidente que además criticó fuertemente a Estados Unidos y ha hecho un ultimátum de 72 horas para que los diplomáticos de ese país abandonen Venezuela. Sí, tiene relaciones con Estados Unidos sobre el estado, digamos, el ánimo en las calles. El día de hoy una manifestación realmente multitudinaria convocada por la oposición en respaldo a su junta directiva y las medidas que han tomado, que esto ha sido un acuerdo para decretar una ley de amnistía, que busca abrir las puertas a los funcionarios civiles y militares que aún apoyan al gobierno para que faciliten una transición democrática. También un acuerdo sobre la ayuda humanitaria. Saben ustedes la situación calamitosa que atraviesa Venezuela desde el punto de vista económico, con hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, colapso de los servicios públicos, y también este tema ha sido abordado por la Asamblea. Por otra parte, también ha habido una contramarcha convocada por el chavismo, que está en este momento a las puertas del Palacio de Miraflores expresando su respaldo al presidente de la República. Como tú señalas, ya incluso en la noche del lunes y también ayer mismo hicieron varias manifestaciones, varias protestas contra el gobierno en distintas regiones del país, ya con algunas víctimas fatales, con algunos muertos, y hoy continuaron esas manifestaciones en contra del gobierno. Pero como te decía, también el chavismo convocó su propia manifestación para expresar su respaldo a Maduro. Sí, aquí comentábamos la información que se ha conocido del efecto, desgraciadamente, de estas manifestaciones. Se hablaba de 4 muertos, no sé si la cifra ha aumentado o más bien se ha mantenido, a la espera, por supuesto, de los distintos hechos que se están dando en distintos sectores de Caracas y en otras ciudades de Venezuela. Sí, es la información que se maneja en este momento, que estamos hablando. Como tú señalas, bueno, siguen las manifestaciones, no solamente en Caracas. Eso también se podría decir que una chispa que prendió estas manifestaciones no solamente fue la convocatoria hecha el día de hoy, sino que el día lunes hubo un grupo de militares que se sublevó
gobierno fueron rápidamente capturados, desactivados, pero eso generó una serie de manifestaciones en respaldo a ese grupo de militares, unos 27 que resultaron detenidos según información del gobierno, pero bueno, en el sur del país, en distintas zonas, en Caracas, en zonas populares también hubo manifestaciones de respaldo a ese levantamiento, repito, que fue rápidamente sofocado, y luego, por supuesto, teniendo esta convocatoria para el día de hoy, que es una serie de actividades en todo el país, respaldo a las medidas que está tomando la Asamblea Nacional para enfrentar a Nicolás Maduro. Pedro Pablo, ¿se esperaba que Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, hiciera este juramento, se autoproclamara presidente encargado de Venezuela? Bueno, no se había anunciado esa decisión, ese movimiento que hoy hace el presidente de la Asamblea Nacional. Ellos tuvieron la Asamblea una sesión el día martes, allí se habló de este proyecto de ley de amnistía, o de esta ley de amnistía que está impulsando la Asamblea Nacional, también de un estatuto sobre la transición democrática que también están trabajando allí, pero hasta este momento no habían anunciado que iban a dar este paso, y incluso en su momento, hace cuestión de una semana, el mismo Guaidó había señalado que estaban dispuestos a asumir la presidencia interina siempre y cuando tuviera el apoyo del pueblo, de la Fuerza Armada y de la comunidad internacional. Hasta este momento, como te señalo, esa Fuerza Armada se mantiene leal a Maduro. Entonces, bueno, habrá que ver cómo puede llevar a la práctica este anuncio que se hizo el día de hoy, pero no había sido esto anunciado hasta que, pues bueno, declaró de la tarima del cierre de la marcha que llevó adelante hoy la Asamblea Nacional. Claro, y es relevante eso, ¿cómo puede llevar a la práctica este mandato que se autoimpone Juan Guaidó? Y ahí te hago la pregunta, porque hay que tener la claridad que existen dos asambleas, la Asamblea Nacional y también la Asamblea Nacional Constituyente, y justamente fue Diosdado Cabello quien echó por el suelo lo que es esta declaración de la Asamblea Nacional en una Venezuela donde el tema del poder ha estado en una fragmentación relevante, claro, desde lo que es el Ejecutivo, en este caso Nicolás Maduro, pero aquí vemos que hay dos presidentes. ¿Cuál es la expectativa, la proyección que se hace con respecto a cómo van a poder subsistir o finalmente cómo se va a solucionar esta situación? Bueno, creo que hablemos del punto que te había señalado. Aquí en realidad la institución clave de todo esto es la Fuerza Armada. Si se mantiene respaldando a Maduro, pues bueno, él podrá mantenerse en el gobierno. Si hay algún tipo de cambio en ese sentido, pues bueno, obviamente eso favorecería algún tipo de transición. Aquí no solamente es que hay dos presidentes en este momento, se quiere decir sí, ¿no? Está Maduro muy de acuerdo, pero hay un presidente interino que está siendo reconocido internacionalmente. También hay dos asambleas, que está la constituyente, como tú señalas, pero también está el Parlamento que preside Juan Guaidó. Aquí, es decir, aquí todo lo que es el orden constitucional se ha absolutamente trastocado, todo lo que significa el ordenamiento legal, constitucional, y esto pasa ya al terreno político, a las fuerzas políticas, porque, repito, todas las normas han volado por los aires, y lo vemos también el día de hoy donde se profundiza esta crisis política, y es allí donde entonces, como te decía, el mismo Guaidó lo había dicho, yo puedo dar ese paso si cuento con el apoyo popular, el apoyo de la comunidad internacional, pero sobre todo el apoyo de la Fuerza Armada, que hasta este momento sigue leal a Maduro. Si eso es así, muy difícilmente se puede dar un cambio en el corto plazo. Tendría que la institución, que es la clave en el sostén del gobierno, cambiar su línea para abrir entonces paso a una transición o algún tipo de negociación que permita regularizar la vida del país. Conversamos con Pedro Pablo Peñalosa, periodista del Universal. Por último, Pedro Pablo, agradeciendo por supuesto este contacto con Canal 24 Horas. Reviso aquí en las redes sociales, agencias de información que ya hablan de que habría sido firmada una orden de detención para Juan Guaidó, esto por la justicia venezolana. No sé si has tenido información al respecto. Bueno, hace unos minutos se decía esto de manera extraoficial, no he visto yo todavía un anuncio oficial. Lo que sí es cierto es que obviamente Guaidó y la directiva de la Asamblea se enfrentan a esto, pero allí tengo yo que hacer de nuevo la votación. Esto no es un tema legal, esto es un tema de la ley, porque todo eso se ha absolutamente pasado por encima
aquí no se respeta la inmunidad parlamentaria, hay diputados en el exilio, hay un diputado preso, etcétera. Es decir, aquí el gobierno ha optado por la vía de la fuerza y se ha podido atropellar y pasar por encima de la oposición. Entonces, hizo esto, bueno, según la Constitución, tiene una inmunidad parlamentaria. Pero ya hay diputados presos y diputados en el exilio. Es decir, que el gobierno no le importa para nada o no se detenga en eso al momento de pues, reprimir y atacar y disminuir a la oposición. Entonces, obviamente, aquí estamos en un estado de cosas donde todo es posible al existir la ley, y siendo así, pues bueno, pueden ejecutar porque el Tribunal de Justicia está bajo el control del turismo, también lo están los tribunales, también está la Fiscalía, la Policía, y eso obviamente es lo que le permite ir contra Guaidó y contra el Centro Nacional. Bien, Pedro Pablo Peñalosa, nuevamente muchísimas gracias por este contacto y vamos a estar muy atentos, por supuesto, a esta información que se desarrolla en Venezuela. Muchísimas gracias, un abrazo, buenas tardes. Gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias.